otra reacción que sea exotérmica, o digo, con introducción de temperatura, esto es esta parte húmeda del gas, estas moléculas húmedas o de agua, se desprendan, ¿no?, químicamente. Entonces, esa es la diferencia principal en lo que es el proceso de absorción con tamiz-moleculares y absorción con glicones. Entonces, ahí está, ¿no?, lo que le comentaba la anterior vez, le decía, es importante tener estas consideraciones de lo que es el acondicionamiento. Acondicionamiento, ¿cómo debe estar el gas natural para exportación? ¿Tiene que tener contenido de agua? Sí, ¿cuánto? 5,93, digamos, libras por millón de pie cúbico. El procesamiento, ¿es necesario hacer un procesamiento de endulzamiento si no tiene mucho contenido de CO2 o no? O ácido sulfídrico, no tiene mucho, por tanto no corresponde hacer un proceso de endulzamiento, quizá un proceso pequeño de aplicación de tamiz molecular, donde incluso de ahí remueva el mercurio que esté, ¿no? Entonces para eso adecuo el gas natural a las condiciones de exportación que me piden, ¿no? Principalmente. Imagínense que Brasil me dice, yo necesito, y hemos suscrito un contrato donde usted me vende un gas natural con un poder calórico de 1053, no 1034. Ahí ya el procesamiento y la adecuación, los procesos que debo hacer en la planta, es no sacarle todo el contenido de poder calorífico, ¿no? ¿Qué componentes en el gas natural me da mayor poder calorífico? ¿Quién me dice? Voy a anotar, a ver. Ingeniero, el propano y el butano. Correcto, es cierto. Eso no, por el butano me da mayor poder calorífico. Entonces, con eso yo, bueno, no puedo sacar mucho, no puedo hacer una remoción de líquidos o extracción de líquidos del gas natural para GLP. Sí, bueno, pues si me piden con 1053, que es prácticamente toda la riqueza del gas natural. Bolivia, por ejemplo, tiene un gas natural de boca pozo de 1053. Entonces, para venderle a Brasil, sacamos unas cuantas, 20 sacamos, ¿no? 21 sacamos, porque tenemos que venderle a 1034, ya sabe usted, ¿no? A Argentina menos, 1000, ¿no? Entonces, tenemos 53 BTUs, que eso se traduce, digamos, en los líquidos del gas natural, en el C3, C4, etcétera, ¿no? Y demás. El C5 no, eso se queda siempre en el país, ¿no? Y demás. Entonces, importante eso, por eso es que hablamos acá de acondicionamiento, procesamiento, adecuación, etcétera, etcétera. A partir de ahí hacemos pues la limpieza, la separación primaria, el tratamiento, la deshidratación, el control de puntos, que ya usted conoce todo eso, ¿no? Ahí se puede ver prácticamente algo de lo que les hablo, ¿no? Esto es lo que hacemos énfasis mucho en nuestro gas natural, por el contenido de condensados que tiene y líquidos que tiene el gas natural. Entonces hacemos el control del punto rocío del gas natural. Aquí dice rocío de carbonos, pero pues hacemos del gas natural, ¿no? Ahí recuperamos etano e hidrocarburos más pesados que como el condensado. Entonces, si el gas natural es rico, pues lógico, tengo que hacer esos procesos, ¿no? Si el gas natural tiene poco contenido de ácido sulfídrico y nada poco contenido de ácido sulfídrico y algo de CO2, y que, bueno, pues está dentro de las explicaciones, no es necesario hacer endulzamiento, ¿no? Si tengo 1,98% y según contrato me dice 2%, ¿para qué voy a hacer el endulzamiento? Si se acepta con ese contenido. Pero sí, para cuidar mis ductos, los daños que pueda tener una planta de gas, entonces debo yo hacer nomás o remover alguito, pese a que cumple la especificación, pero sin embargo puede dañarse mi planta, entonces debo hacer un poco de remoción. Y eso le conviene también a la empresa, porque es a la compradora, al cliente, en este caso Petrobras, porque está recibiendo un gas natural con bajo contenido de CO2, pese a que él permite un poco más, ¿no? Por ejemplo, les comento, el tema es hallar, pues, bueno, hay mucha información en Internet. Había un estudiante que está haciendo una pasantía en la ANH y, bueno, la ANH le han aceptado un proyecto similar, ¿no? Donde dice mantenimiento de la corrosión en plantas de gas, no tratamiento de la corrosión, sino mantenimiento
para que no se corroa en la planta de gas, producto de ese gas que se va a, digamos, desacidificar o endulzar. Sin embargo, durante los procesos que está yendo el gas, aún no se ha hecho el endulzamiento, lógicamente, pero en los equipos, ese CO2 que contiene y aún no se ha hecho el proceso, en ese gas, corroe pues la línea, corroe las tuberías. Usted ha podido ver en gas 1, donde incluso las mismas torres contactoras de gas, donde se hace la deshidratación, se está dañando, ¿no? Hay una corrosión. ¿Y dice por qué? Porque el gas tiene CO2. Sí, pero no es una alta cantidad, pero tiene. Y se está dañando, tiene que ser mantenimiento. Entonces ahí implica, digamos, los procesos de mantenimiento, adecuación, cálculo de ese CO2 que es permisible y qué tipos de ensayos no destructivos tienen que realizar. Entonces es un tema prácticamente ya más mecánico, pero sí es parte de gas natural y bueno, aún me decía la estudiante, les comento eso, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces hay que hacer un plan de mantenimiento en los equipos y aplicando las NDs, ¿no? Ensayos no destructivos, es decir, cálculo de corrosión por ultrasónico, tintas penetrantes, y verificar eso, ¿no? Que ese gas que se va a tratar en la planta, principalmente para endulzamiento, no corroa o dañe las instalaciones como las torres contactoras, las torres de generadores, los boilers, etc. Entonces ahí ya empieza su proceso, o sea, su investigación del estudiante, ¿no? Y, bueno, como ejemplo les digo, ¿no? Se puede hacer eso. Por ejemplo, en el caso de ustedes, en algún proyecto que tengan, pueden hacer eso, ¿no? Control de la corrosión en plantas de gas, en equipos en los equipos de las plantas de gas. Entonces, claro, ya sabe cómo se hace el proceso de endulzamiento, ¿sí? Tema aparte, ¿no? Pero lo que usted está enfocándose es en ver cómo se hace esa eliminación, no eliminación, sino ese cuidado de que corroa los equipos de la planta de gas durante su tratamiento. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces ahí está el punto, ¿no? Bien, ¿quién me ha contestado hace rato? Es la pregunta que hice. Alvin Álvaro Choquelosa. Ya, Choquelosa. Estamos anotando participación, ¿no? Ok, entonces es el tema. Y esto es lo que vamos a ver prácticamente en toda no sé si lo hemos visto esto, pero lo repetimos rápidamente, ¿no? Esto es lo que vamos a ver prácticamente en toda la asignatura durante el presente semestre, ¿no? Ya sabe usted, vamos a empezar con lo que es la recepción del gas, los tipos de separadores que existen. Cuando hay una separación, en este caso un separador bifásico, gas y líquidos. En la parte de líquidos, juntamente con el agua y el condensado, extraemos, ¿no? El agua, lógicamente, lo separamos por otro lado, pero el condensado, que es isopentanos, ¿no? Estabilizamos ese condensado, es decir, mantenemos la temperatura o la presión, perdón, para que no exista una volatilización y esa gasolina pues, se volatiliza al ponerlo, digamos, ahí al medio ambiente, ¿no? Tiene que mantenerse, estabilizarse, si no, no serviría, ¿no? Y obtenemos condensados, lo ve usted ahí, como gasolina natural, ¿no? Después ya hacemos otro proceso, el gas ya prácticamente por densidad viene por acá, y tengo que hacer procesos, si contiene mucho CO2, tengo que hacer ese endulzamiento, o quizá cantidades de ácido sulfúrico o quizá mercurio. Entonces tengo que eliminar esto, ya sabe usted, mediante un proceso de endulzamiento, un tratamiento de endulzamiento, ¿sí? El gas ácido tengo que sacarlo y ahí es donde tengo que hacer estos cálculos también en la segunda etapa, vamos a ver, de los cálculos para determinar, digamos, la cantidad de amina que tiene que circular en la planta, el tipo de amina más efectivo al CO2 o al ácido sulfídrico, no sé, y bueno, pues sacar el azufre y el CO2. ¿Sí? Posteriormente, si ese gas aún contiene la parte, bueno, acá no está la deshidratación, quizá en algún lugar por acá se hace, y esa separación de los componentes ricos, puedo hacer un fraccionamiento, y eso vamos a ver en el capítulo 2, fraccionamiento del gas natural, ¿no? En el fraccionamiento del gas natural, lógicamente, lo que hago es fraccionar, ¿no? Puedo tener etano, propano y butano, ¿no? Como etileno, propileno y butadieno. Entonces ya también es parte de
el fraccionamiento y quizá también hacer el ajuste del punto de rocío para obtener líquidos del gas natural, ¿no? En esta etapa. Una vez que hemos obtenido, prácticamente hemos sacado los líquidos, hemos separado algunos otros componentes como el C2, C3, C4, ya prácticamente obtenemos gas metano, o sea, gas pobre prácticamente. Y ese gas pobre lo podemos licuefaccionar, ya sabe usted, los metano exclusivamente. Y el metano acepta temperaturas de menos 162 grados centígrados criogénicas para volverse líquido y ganar mayor volumen, ¿no? 600 veces, acuérdese. Nosotros obtenemos. Y otro aspecto es del gas pobre, gas metano, puedo convertirlo mediante la técnica del GTL, gas to liquid, acuérdese, a combustibles, ¿no? Principalmente diésel y gasolina, haciendo, acuérdese, lo que hemos visto en gas 1, reestructuramos las moléculas del metano, las volvemos con enlaces dobles, aprovechando prácticamente los hidrógenos que tenemos disponibles en el aire, y hay una reestructuración, ¿no? Para posteriormente, después del proceso de GTL en reactores, donde hacemos esa reestructuración, llevarlo otra vez a la refinería, y esta vez sí, ya está con hidrógenos, ese gas metano con más hidrógenos, bueno, pues hacemos la destilación o refinación y pues obtenemos principalmente líquidos. Por eso es su nombre, ¿no? Gas to liquid. El gas lo vamos a convertir a líquidos como gasolina o diésel, ¿sí? Y ya está, ¿no? Y una vez que hemos hecho los procesos y demás, se va como gasolina natural al ducto para exportación, pero después de hacer todos estos procesos que usted está viendo acá. Entonces son algunas características, ya le comentó, respecto a aplicar los procesos al gas natural y lo que debemos saber en sí. ¿Ok? Bien, acá nos habla sobre prácticamente qué vamos a utilizar en los procesos, ¿no? Vamos a utilizar gráficos, ecuaciones, fórmulas, tablas, y básicamente para hacer los cálculos vamos a necesitar tener que calcular los volúmenes, características, digamos, de la corriente. Bueno, esto ya es en boca a pozo, muy diferente, pero lo que nosotros necesitamos saber es básicamente ese gas, cómo va a funcionar o cómo va a actuar en su reacción con algunos otros componentes, ¿no? Hay que ver la fase, el comportamiento termodinámico. Ya esto ya es algo de, acuérdense, de reservorios, ¿no? Alguna vez les decía, tienen que hacer un análisis PVT a los procesos, cómo se comporta el gas natural en subsuelo a 3.000, 4.000 metros de profundidad y cómo ese gas se comporta en superficie. Hay una relación gas, petróleo, gas, agua, no sé. El gas quizás se contrae, reduce su volumen porque las condiciones de presión y temperatura en superficie son diferentes a las condiciones de presión y temperatura en fondo pozo o en el reservorio, digamos, ¿no? Entonces el gas va a actuar de diferente manera, digamos, en superficie y en subsuelo. Ahí está el comportamiento de la fase agua-gas natural, y bueno, eso ya hemos visto, digamos, en reservorios. Pero donde me iba es justamente a esto, ¿no? Vamos a utilizar esquemas básicos, que lo hemos visto en algún momento. Hay que, pese a que el gas natural contiene, les decía, me permiten que mantenga 5.93 libras por millón de pie cúbico de agua, debo mantener la presión y temperatura para que esa agua, que está en fase vapor asociada al gas natural, no genere formación de hidratos. Incluso esos conocimientos debo tener para que presión y temperatura sea la adecuada y no genere formación de hidratos en la planta de gas o en el transporte del gas en los ductos, ¿no? Esto ya sabemos, el endulzamiento, la deshidratación, ¿no? Generalmente se utiliza TEC en algunos casos cuando tiene alto contenido de condensados, o DEC, dietilenglicol, si no, las condiciones de contenido de ácidos es baja, ¿no? Porque el costo implica también la operación de la planta de gas, ¿no? Si el costo es alto, pues eso va a generar, bueno, es importante, ya que debemos minimizar los costos de operación, ¿no? Pero
que sea óptima y efectiva la operación del campo. Otro aspecto, la recuperación de condensados, el control de puntos de rocío, medición, que ya es tema de transportes 2 o 1, esto, ¿no? Y lo vemos ahí. Finalmente, la composición del gas natural es importante, ¿no? Decimos que un gas natural que contiene más cantidad de líquidos, pues es un gas que es rico, pobre o moderadamente rico. De acuerdo a una clasificación de Edvan, ya 1975, nos dice que un gas que tiene por debajo de 2.5 GPM, galones por 1000 pies cúbicos, significa esto, de líquidos, entonces pobre. Si está entre 2,5 y 5 galones por millón de pies cúbicos, es un gas altamente rico, ¿sí? Y muy rico, mayores a 5 GPM, ¿no? Es decir, ¿qué es un GPM? Ahí está, es prácticamente los galones, dice, a 60 grados Fahrenheit por cada 1000 pies cúbicos estándar de gas, denominado GPM. No confundir con galones por minuto, que es caudales, ¿no? En minúsculas es cuando se habla de galones por 1000 pies cúbicos. Pero cuando hablamos de contenido de líquidos del gas natural, hablamos con mayúscula GPM. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, el diseñador o el que va a diseñar la planta de gas debe considerar prácticamente el contenido de condensados para efectuar un ajuste del punto rocío a ese gas que va a tratar la planta. Entonces me dice que los hidrocarburos más pesados de esos gases se consideran en líquidos recuperables, ¿no? C3, C4, C5 principalmente, ¿no? Y esta es la... Entonces acá podemos ver una formulita que en la parte de recuperación de líquidos del gas natural lo vamos a ver, que me dice que los galones por cada 1000 pies cúbicos de líquido del gas natural es igual a la sumatoria de los componentes, metano, etano, propano, principalmente de el propano, butano y pentano, por la densidad del líquido, multiplicado por esta constante, 2.634163, ¿no? Y a partir de esta formulita, en cada componente le aplicamos, hacemos una sumatoria y obtenemos esta clasificación. Pues le dice GPMS es igual a esto. Un ejemplo es este, ¿no? Aquí está, a ver dónde estamos. Bueno, esto todavía es algo de bibliografía, ¿no? El contenido líquido de un gas natural es la riqueza del gas, ¿no? Entonces se expresa, dice acá, por cada 1000 pies cúbicos de gas natural normales procesados, ¿no? Entonces ahí está el valor del C2, el cual puede ser un indicador útil en algunas ocasiones. Entonces ya sabe usted, ¿no? Hablamos sobre un gas rico, un gas pobre, dependiendo de el contenido de C2 y más pesados, ¿no? Ya en gas 1 hemos visto. Y esta es justamente esa relación, ¿no?, que les comentaba. Aplicando la fórmula, fíjese, EPM es igual a 2.636 por el peso molecular del componente, por el componente y su densidad del componente, ¿ya? Entonces, aplicamos esta formulita para cada componente. Ejemplo, siempre empezamos por el C3, que es lo más líquido que podemos encontrar. El C2 sí es líquido, bueno, no líquido, sino es parte del gas en la extracción de los líquidos. Del C3 hacemos esa operación. Tengo el porcentaje molar, tengo su peso molecular, su peso molecular, y hacemos la multiplicación simplemente, ¿no? Y el peso molecular, acá lo que hacemos el cálculo, ¿no?, de este componente, ¿no? Ya sabe usted, peso molecular por el componente, ¿sí? Ahí está. Acuerde a esto, ¿no? Entonces en porcentaje molar, y esto lo trae transformando simplemente, ¿no? Fíjese, 3.83, lo vuelvo a 0.383, ¿no? Dividiendo entre 1000 o 100, ¿no? Pero fíjese, calcúlemelo. Y multiplico esos dos, ¿no? Peso molecular con este Y sub I, y me da este valor, ¿no? Entonces, esto voy a reemplazar acá por este componente y la densidad de cada componente, ya sea metano, etano, propano, que vendría a ser acá.
y haga el cálculo y le va a salir que el GPM, ¿ya? Le va a dar 1054 del C3. Lo mismo hago para el C4, me da 0.173. Lo mismo hago para el normal butano, 0.295. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Para el GLP sumo los tres elementos, ¿no? Pues dice la sumatoria. Yo tengo que es igual a 1.485. Ahora, los colores en verde, ¿no? Los que están en el estado líquido, a partir del IC5. El mismo cálculo hago, ¿no? Ya había sido hasta el hexano, ¿no? Aquí está eso, ¿no? Y me da un valor de 0.549. Sumamos ambos y me da 2.36 galones por cada 1000 pies cúbicos. ¿Sí? Y bueno, pues voy a esta tabla. Hay varias tablas, varias clasificaciones, les comento. Pobres, y otros dicen, por ejemplo, por debajo de 3 es pobre, dicen, ¿no? Cambio acá, 2.5. ¿Cuánto hemos sacado aquí? La sumatoria, 203. Entonces sería pobre, ¿no? Fíjense. Contenido de condensado del gas natural en esta composición, ojo, en esta composición que me están, esta cromatografía que me están dando como ejemplo, prácticamente sería pobre, pero no tanto, porque fíjese, metano es 84, ¿no? Y la riqueza está acá. Bueno, pero es el ejemplo que nos dan, ¿no? En el GPSA. Y esta clasificación de Edvan no está bien. Para mí, esta debería ser, digamos, por debajo, o medianamente, moderadamente rico, estaría entre, digamos, 2, digamos, ¿no? 2. Por debajo de 2, aquí 2,1, digamos, ¿no? Y por debajo de 2, sí podría ser pobre, ¿no? De 2,1 a 5, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sacado 2,036. Pero por eso les pongo acá Edvan. Entonces, este autor, hay otros que dicen, no, por debajo de 1.5 es pobre, por encima de 1.6 es hasta 5, es moderadamente rico, y de 5 más rico todavía, ¿no? Entonces, pero ahí está. Entonces, fíjense, importante hacer estas consideraciones, y en algún momento, bueno, pues ya usted puede definir mediante esta fórmula, definir prácticamente si ese gas es rico o pobre, pero ya, le digo, con esta información de acá, ya me puedo guiar. Pero momento, le cuento de que este gas natural tendrá 84,5 de metano, 84 por 85 de metano, pero tiene un 10% de CO2, como la planta Santa Rosa. Y ahí se me desinfla mi expectativa, ¿no? Ups, entonces más 10% de 2, 94, solamente tiene un 6% de riqueza, y eso, quizá menos, porque también hay otros contaminantes. Así es, ¿no? Ups, entonces, falsa expectativa al decirle 84, 85 de metano, 85% de metano. Entonces, por eso es que hay que hacer este calculito, y bueno, pues ahí ya definitivamente desvirtuamos si el gas es rico o pobre, ¿no? Sería, digamos, acá si es rico porque no tiene contenido de CO2, solamente tiene nitrógeno, pero en otros casos sí tiene. Entonces, ¿qué tan rico es? Porque el CO2 es 10%. Ahí bajamos que va a ser pobre en contenido de condensado o riqueza del gas. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, para eso les he mostrado estos cálculos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algún análisis también del contenido de gas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ustedes van a ver en esta composición de gas, aquí dice el gas natural, sí, ok,
Pero, ¿qué cantidad tiene de, bueno, acá, del CO1, ¿no? Esto veremos. Gas natural 91-94. Ya, pero solamente gas natural, o sea, como gas, 83. En porcentaje de fluido, de condensado, perdón, 82, ¿no? Y en el separador, pues ya es una, por efectos, ya le digo, de presión, temperatura, el contenido ya es menor, ¿no? En algunos casos se hacen estos cálculos, ¿no? A veces hablamos gas de separador o gas natural exclusivamente. ¿Ya? Entonces, gas de separador ya es pues gas que está bajo las condiciones en superficie, no en subsuelo. Muy diferente, con nuestra comercialización vemos en las características del gas, ¿no? Cuando tenemos para la venta, etcétera, etcétera. Entonces, para eso simplemente eso. ¿Ok? Entramos entonces ya de lleno a ver lo que es las características. Ya habíamos visto en algún momento qué es la absorción y la absorción. Pero ¿con qué fin hacemos eso? Acuérdese, con el fin de eliminar o remover el agua de gas natural para eliminar la formación de hidratos, ¿no? ¿Y cómo se forman los hidratos? Se acuerda, ¿no? Presión y temperatura es fundamental. Y claro, siempre y cuando el gas tenga contenido de agua, va a haber formación de hidratos. Y ahí es donde yo debo hacer los cálculos necesarios, aplicar muchas tablitas que tenemos o gráficos, y en un ducto hacer el control y monitoreo operacional, ¿no? Ya sea usted un hidrato, simplemente es gas metano, que es este, y que está envuelto en una estructura molecular de agua, ¿no? Por eso arde el hidrato, ¿no? Y eso es lo que... Entonces, esto también recordemos cómo se forman, bueno, cuáles son los problemas por contenido de agua en el gas natural, en estado gaseoso. Uno, la formación de hidratos, ¿no? Otro, la corrosión que puede haber en los ductos. Tanto en la planta también puede haber, ¿no? Eso le comentaba hace rato, le decía, incluso si tiene un poquito de CO2, pero tiene agua, puede dañar, pues, las torres contactoras, deshidratadoras, etc. Como en la misma planta puede taponear las tuberías, ¿no? O dañar los equipos, en la misma planta, no solo en el ducto, ¿sí? Entonces ahí se tiene esas características. Entonces, ¿cómo se forma? Y está la solución básicamente en es utilizar inhibidores termodinámicos, ¿no? En este caso químicos, ¿no? Acuérdense, me decía en gas 1, puedo utilizar yo etanol, ¿no? O metanol también, para que diluya la formación de hidratos, ¿sí? Entonces, la remoción de agua, o sea, es importante hay que considerar en este caso las condiciones de formación, principalmente presión, ¿no? Y también baja temperatura. O si no utilizo, como ya usted sabe, los inhibidores termodinámicos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es utilizar modelos, leyes matemáticas. Por ejemplo, se utiliza ecuaciones empíricas en función a la información que tenga para hacer los cálculos correspondientes de formación de hidratos, ¿no? En la biblioteca, por ejemplo, tenemos dos tesis sobre, o 3 o 4 hay, respecto a la formación de hidratos en el gas natural, no solo en transporte, sino en procesamiento, y también en la predicción de modelos empíricos, perdón, para evitar la formación de hidratos en el gas natural, ¿no? Puede utilizar gráficas que ya conoce usted, correlaciones, esas son las correlaciones empíricas que decía, y finalmente las ecuaciones de estado. En algún caso yo quiero utilizar un simulador como es el HYSYS, debe decir, define su ecuación de estado. Penn-Robinson, ecuación de estado, EOS, perdón. Entonces ahí debo definir la ecuación. Y ya sabe usted, ¿no? Para determinar la formación de datos, estos parámetros y la cantidad de agua que está en el gas. Reitero, baja temperatura, alta presión, me puede generar formación de hidratos en un gas que contiene agua.
¿sí? Y esté cerca al punto de rocío. Porque generalmente yo logro el punto de rocío en el gas natural para obtener líquidos, pero si tiene agua, ¿no? Ese líquido que está se va a solidificar porque los componentes C3, C4, bueno, van a aguantar cierta temperatura. Entonces, esta es una primera ecuación que utilizamos, que es el cálculo del contenido de agua del gas natural en un modelo ideal, ¿no? Lo vamos a ver esto más adelante, vamos a ver algunos problemas, que me dice el contenido de agua, que es esto, es igual a 47.484 por la presión de saturación del agua respecto a la presión de operación del sistema. Esta presión de saturación del agua lo voy a obtener en función a la temperatura que me den del agua, ¿no? O sea, hasta qué temperatura es. Entonces obtengo de tablas esto. Y la presión, la cual está operando el ducto, digamos. Y me va a dar, mediante el cálculo, utilizando tablas, lógicamente, la cantidad de agua que se tiene, ¿no? En libras por millón de pie cúbico. Ahí está, ¿no? Presión de vapor de agua saturada, presión absoluta del sistema. Puedo aplicar esta fórmula, pero tiene poca precisión, dice, o sea, no es muy... Aquí, por ejemplo, ya me estoy olvidando de la gravedad específica del gas, por eso es más alta, más baja, ¿no? Entonces, pero es directa esta formulita. Se obtiene sin necesidad de gráfico, mediante esta ecuación, obtiene usted los datos, ¿sí? Funciona a muy bajas presiones, me dice, y es para gases dulces a presiones menores a 200 psi. Tiene un error porcentual del 15%. ¿Ya? Gas ideal, acuérdate, es simplemente un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente, sin interacciones, o sea, sin otro parámetro que afecte, digamos, al modelo ideal de un gas. A eso nos referimos. ¿Ok? Y generalmente, en cambio, la ley de Rolle es la que me determina, pues, esas fuerzas intermoleculares o las fuerzas de atracción que puede existir en un sistema cerrado. Puede ser un ducto, puede ser un tanque, etcétera, ¿ya? Donde determinamos este equilibrio entre la presión absoluta del sistema, la fracción molar, y se equilibra con la presión de vapor a una determinada temperatura respecto a su fracción molar del agua. Entonces tiene que haber un equilibrio, le digo ahí, ¿no? Entre el agua y el gas, según sus presiones. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar, si tomamos como referencia bibliográfica básica, el gráfico de maqueta web, que es este, ¿no? Con este gráfico directamente nosotros podemos encontrar la cantidad de agua que tiene un gas natural en función a su temperatura y a su presión, ¿ya? Directamente. Y podemos corregir ese dato que tenemos por gravedad y por corrección por salinidad, ¿no? Ya sabe usted cómo se utiliza, me dice, un gas en boca pozo sale, se calculó que tiene una temperatura de, en este caso, digamos, 50 grados Fahrenheit y una presión de 1000 psi. ¿Cuál es la cantidad de agua que tiene este gas a esas condiciones, decimos? Entonces usted dice, acuérdese, ¿no? 40, 60, 50. La presión es 1000, ¿no? Aquí está, es 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, esta línea. Interpolamos, ¿no? Con ejemplo, ¿no? 50 acá. El contenido de agua casi va a ser mínima, ¿no? Fíjese, si nos vamos a este lado, de este 50 y la línea de 1000, podría ser esta. Prácticamente contamos las divisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20, ¿no? Hasta 11, 12. Imaginémonos que es 12 acá, ¿no? Entonces, el contenido de agua de un gas natural que opera a una temperatura de 50 grados Fahrenheit
y 1000 P6 es de 12 libras de agua por millón de pie cúbico, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve esta gráfica. Y puedo corregir, ya le digo, vamos a hacer problemas más adelante, puedo corregir por gravedad específica. Si es que me da la composición, yo calculo su gravedad específica y hago una corrección del contenido de agua. Digamos, me sale acá, la gravedad específica era 0,65 y la temperatura era 300, imagínense, entonces no llega a 1, entonces será 0,99, digamos. Entonces estos 12 multiplico por 0,99. Entonces el contenido de agua ha sido corregido por gravedad específica y seguramente me va a dar, ya no 12, ¿no? 10,5, 10,8 me dará. Pero estoy haciendo la corrección por gravedad específica. En otro caso, la corrección por salinidad puede ser también. Me va a dar el dato. Entonces el resultado que obtenga en este lado, si es, digamos, 3% acá, el contenido de sal, choca la línea diagonal, me voy a la izquierda, que es 0,92, 93, ¿no? 0,93. Multiplica 0,93 por los 12 que ha hallado acá. Le va a salir menos, pues, ¿no? Entonces el contenido de agua ya es menor, pero está corregido, ya sea por salinidad o en el otro caso por gravedad. Así utilizamos esta gráfica, ¿no? En algún ejemplo o alguna práctica yo le puedo decir, determíneme la cantidad de agua que tiene un gas natural, que tiene la siguiente composición, y tiene una temperatura de 60 y una presión de 2800, ¿no? Cerca de 2000 acá. Entonces, te va a hacer los cálculos y como me está dando la composición, puedo hallar de la composición la gravedad específica de ese gas y voy a corregir y al final me da la respuesta. Me dice la cantidad de agua que contiene ese gas con esa composición es de, no sé, póngale 19 libras acá en este lado. ¿Listo? Por millón de pie cúbico. Ok. Algún otro sacará 18, otro sacará 20, otro 21, pero tiene que estar ahí, ¿no? Porque si alguien me saca, digamos, 80 o 6, está mal, pues se ha confundido quizá aquí en las unidades acá, en las líneas. Sí, se ha confundido, entonces ya no. Y aquí me dice claramente, tiene muy buena precisión para el gas dulce este gráfico de maquetador. Los errores que siempre va a haber por apreciación es menor al 5%. O sea, me voy a equivocar, sí, digamos, el resultado real era 19, póngale. Ese es el 100% de exactitud, o de precisión, perdón. Alguien ha sacado, a ver, digamos, era 19 libras. Ese era el 100% de precisión. Pero alguien ha sacado 21. Regla de 3. ¿Cuánto es? A ver, multiplíqueme 21% dividido entre 19. ¿Cuánto es? 110 sería un error de 10% más o menos. 110. Correcto, ahí, el 10%. Entonces, está muy alejado. 19, 21, entonces, ejemplo, más les digo, ¿no? Entonces alguien dice, oh, no, me equivoco. Entonces les digo, está mal su problema. Hasta el 5% de diferencia entre los resultados tenía que ver. El resultado real era 19, digamos. Como ejemplo, nomás les digo, porque generalmente las líneas están, contenido de agua generalmente están por encima de 100, 115, 120, 200, por acá, ¿no? Es un caso hipotético que simplemente me he inventado, ¿ya? Pero tiene que haber un error, ya le comento, no muy alto, ¿no? Tiene que ser menor al 5%. ¿Ok? Esto es gráfico. Ahora, vamos a ver más adelante, aplicando la ecuación, que ya tendría que ser exacta la ecuación, porque es una fórmula, ¿no? Pero tomo como referencia
esta parte gráfica, porque es rápida, ¿no? Rápido, hagas una escuadra, plan, plan, y me dice aproximadamente esto, ¿no? Listo. Ahora, hay que hacer mediante un cálculo analítico. Ah, perfecto. Entonces ahí él tiene que utilizar, despejar, utilizar una calculadora, calcular y le sale el dato. Y usted dice, está cerca al método gráfico lo que yo calculo analíticamente. Entonces, a ver, saque su porcentaje de error. Es 3%. Está bien. Se ha trabajado bien con el gráfico. Y la ecuación, pues lo he hecho bien también con la ecuación, ¿no? Bueno, simplemente eso les comento. ¿Cuál es tu nombre? Iván Gabriel Larico Loaiza. Larico Loaiza, entonces. Ya, entonces, como ven ustedes, prácticamente, bueno, ahí dice, difícil lectura, ¿no? Reitero, ¿no? Cuando ustedes hagan los cálculos, toda esta hoja que lo van a sacar en el de GPSA, bueno, pues mejor si lo copian y lo pegan en una hoja tamaño oficio y lo imprimen. Y ahí usted va a tener esto, así de este tamaño, y más fácil, ¿no? La apreciación, eso para darnos cuenta de los números acá, la temperatura, y simplemente sacas una escuadra, listo, con la escuadra ya hace el dato aproximado. Acá en la lectura un poquito, ¿no? Por ejemplo, de 80 a 100, mínimo aquí debe haber 4 divisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, correcto. Entonces, o 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Entonces acá vendría a ser 20, ¿no? Entonces, tendríamos que esas 20, esas 5 unidades, entonces 85, 90, 95, 100. Entonces, 4 unidades en todo caso, ¿no? Y hay que ver eso. Difícil, por eso aquí me dice difícil, fuente difícil lectura. Pero se maneja hoy en día prácticamente, ¿no? Para el contenido máximo de agua en el gas respecto a la temperatura de rocío en el gas. Aquí esto va a mantener con las presiones, ¿no? Para que el gas todavía, el agua todavía se mantenga, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, es un ejemplo, ¿no? 150 de esto. Son las líneas de formación de hidratos, en este caso, las presiones que se dan. Bueno, simplemente es eso en todo caso y también podemos considerar, digamos, el contenido de agua en el gas ácido, que hay otras ecuaciones, hay otras tablas que lo vamos a ver más adelante, también en la parte teórica, y es fundamental en este sentido determinar, pues, cuándo necesitamos hacer corrección, etcétera, etcétera. Un caso concreto es este, ¿no? Cuando un gas natural contiene elementos ácidos, ¿no? Es sencillito este cálculo que lo vamos a ver. De principio, lo que yo hago, calcular el contenido de agua en el gas a través de la presión y temperatura, y obtengo en este lado la información. Pero me dice el contenido de dióxido de carbono en ese gas y en el agua también, ¿no? El contenido. Pues para ello, lo que hago es utilizar estas tablas, ¿no? Fíjese. Aquí me dice esta tablita, o este gráfico, perdón, dice contenido efectivo de agua en dióxido de carbono. Me han dado las temperaturas, que es para todas, ¿no? Por ejemplo, para presiones. Aquí me ha dado, digamos, póngale 150 y unos 2000, digamos. He calculado que 100 libras de agua. Entonces, estos son los 100 que voy a anotar acá. Más 150 y 2000, digamos, ¿no? Entonces, acá hago lo mismo. 150 y 2000, esta. 150 me voy hasta ahí arriba, 2000, ¿no? Los mismos datos, por si acaso, siempre, ¿no? Listo. Contenido de agua en este dióxido de carbono. Es este dato, ¿no? Aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 200, 200 libras de agua por pie cúbico. Contenido de agua en el gas así. Ahora, quiero saber el contenido de agua en el ácido sulfídrico. Los mismos datos, digamos. 150 y 2000.
100, 200, 210, póngale. Entonces, aquí pongo 2 más 210, ¿no? Bueno, esos 210 tengo que multiplicar, lógicamente, con el dato que me esté dando. Esto, ya les digo, solamente les estoy mostrando cómo puedo aplicar gráficas, estas gráficas, para determinar el contenido de agua total. Si fuera solamente contenido de agua en el gas, nada más, o si fuera contenido de agua en el CO2, o si fuera contenido de agua en el ácido sulfúrico. Ahí están estas gráficas. Estas ustedes las tienen en el GPSA y las va, digamos, aplicar, ¿no? ¿Sí? Y hay otros métodos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, para que ustedes vean. A ver, ¿dónde está? Voy a proyectar un segundito, detener la presentación. Vamos a ver quién quiere entrar. Ah, había alguien que quería entrar, no hay nadie. Les voy a mostrar el GPSA. Si ya lo tienen, bienvenido. Si no lo tienen, pues hay que descargarlo, ¿no? Les voy a mostrar ese. ¿Dónde está pues, el GPSA? Un segundito. Vamos a proyectar. Capítulo 20, deshidratación. Lo voy a abrir simplemente. Ya. Este es el libro. Lo está viendo, ¿no? En PDF estoy mostrando. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí. Ya. Sí, se ve. Es el capítulo 20. De aquí salen los exámenes, de aquí sale las preguntas, y ahorita lo que estamos viendo justamente es esto. La ecuación 20-1 del capítulo 20, ¿no? Y está en inglés, lógicamente, ¿no? Entonces me dice acá, si usted quiere calcular, dice un ejemplo 1, determine el contenido de agua saturada de un gas dulce a 150 grados Fahrenheit y 1000 PSI, dice el ejemplito. ¿Ok? Entonces, resultado, dice 220 libras de agua por metro cúbico. ¿Cómo ha calculado eso? Pues nos vamos acá a calcular mediante gráfico de maqueta web 150 y 1000 PSI. Y aquí está, directamente te manda ahí, ¿no? Y aquí está, 150. ¿1000? ¿A 1000 era? Esto es 3000. No, creo que era 1000, ¿no? Vamos a ver. Sí, era 1000. Sí, era 1000. Entonces no es esto, ¿no? Entonces aquí, ¿pero qué es 150? Acá 1000 vendría a ser aquí arriba, ¿no? Entonces usted continúa. Está casi, este es 1000. 1000, se va a la izquierda. 220, entonces. 220. Entonces está libres. 220. Entonces, sí, efectivamente, vamos arriba. ¿Dónde más arriba? Aquí era, ¿no? Y sí, correcto, nos decía 220, ¿no? Ahora, calcule por el peso molecular, me dice, ¿no? Para un peso molecular de 26, ¿no? Entonces, calcule la corrección del gas. Usted sacado que corrección del gas por peso molecular es 0,98. Multiplico por esos 220 que he encontrado,
es igual a 216 libras. Ya no es 220, sino es 216. ¿Y cómo han calculado el peso molecular del gas? Por esta misma tabla, ¿no? Vamos a la figura, la misma tabla. Fíjese acá que en esta corrección por gravedad específica hay también corrección por peso molecular. ¿Ya? Por gravedad específica, si me dieran 0,65, pues hasta aquí en la mitad será 0,65. Llego aquí, voy a la izquierda y está por debajo de 1. 0,98 o alguien dirá 0,99, ya multiplica. Pero me da que el peso molecular es 26, aquí es 20. Todo el peso molecular aparente, ¿no? Ya sabe usted, para sacar la gravedad específica del peso molecular aparente hago la sumatoria, ¿no? Acuérdese. Aquí me dice que es 26, entonces, como esto es 30, este era 26. Entonces, me voy ahí. Y de ahí me voy a la izquierda. Sí, será 0,98. Y eso es lo que hace acá, ¿no? La gravedad, digo, el peso molecular dice 0,98, ahí está, por 220, entonces, ya está, 216, es el contenido de agua. Y además me dice, para un mejor equilibrio, ¿sí? Contiene 3% de sal, ¿no? Entonces, lo mismo, hace el cálculo que le hemos explicado hace rato, y multiplica usted todo esto por los 220, ¿no? Entonces 205. Es así de sencillo, ¿no? El ejemplo 1. El ejemplo 2 me dice, y bueno, eso es lo que yo les explico, ¿no? Realmente algunos gases contienen contenidos de elementos ácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede aplicar, dice, esta ecuación cuando el componente del gas es 40% más. Uno de los métodos que se estima es aplicando esta ecuación, la que les he mostrado ahorita. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Determine el contenido de agua de 80%, eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Y una mezcla de 160 grados a una temperatura de 160 grados Fahrenheit y 2000 psi. Experimentalmente la cantidad de agua determinada era de 172. Ya, a ver, volvamos al... Como estoy presentando pantalla, volvamos a esto, es para aquí. Ya, entonces, bueno, vamos a hacer ese problemita, no lo vamos a sellar el GPS. Continuamos, pero fíjese, ahí es donde les estoy mostrando este gráfico de maqueta web, aquí está, ¿no? Y cómo prácticamente mediante gráficos, en este caso, este contenido de agua, puedo gráficamente demostrar o resolver un problema, gráficamente. Ahora después ya es analíticamente con ecuaciones que es más exacto, ¿no? Otro método, si se fija, la presión menor, cuando hay presiones menores a 10.000 psi ya, aplico este tipo ya de cálculo de contenido de agua, pero para, considerando, digamos, un porcentaje de 75% del agua, ¿no? Por el componente de CO2. Entonces esta formulita aplico y tengo gráficos para encontrar el dato, ¿no? Fíjense, una temperatura, la presión, y aquí ya estamos hablando de barriles de agua, ¿no? Que se tiene acá, por millón de pie cúbico. Otro gráfico que en algún momento podemos utilizar. Lo mismo para el ácido sulfídrico, ¿no? Me dan datos, en este caso, y puedo resolver el mismo. Estas mismas gráficas, les comento, están en el GPSA. Pues más adelante vamos a hacer esos cálculos que les comento, analíticos y gráficos. Y existen diferentes métodos, pues, ¿no? Método 1, método 2, donde básicamente ese errorcito, a ver un segundito aquí, de apreciación, es justamente por el gráfico que tenemos, ¿no? Fíjese, por ejemplo, en el método 1, para ver a una presión de 1000
o digo, una temperatura de 100 y una presión de 2000, con el método 1 puedo obtener que es 42 libras por millón de pie cúbico. Con el método 2, 39. O sea, no hay mucha variación, digamos. Debería estar dentro de un margen determinado. El método 3 es 43. Y experimentalmente 40 hemos obtenido. Entonces, esta relación de datos en los exámenes tienen que ser similares, ¿no? Si algún examen, alguien reclama, pero en general me he equivocado en esto, ¿no? Pensé que encima era el de 1000, el de abajo de 2000. Sí, está bien. Y ahí me he equivocado, por eso he sacado 60. Pero si he equivocado, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo le puedo aceptar un resultado, cualquiera de estos, digamos, ¿no? Habían sacado 39, 8, 7, 10, 39, no hay problema. Está bien, porque es la apreciación, ¿no? No podemos tener un dato, o sea, pues si aquí está un 60, un 55, ya está mal el problema. Solo se califica procedimiento, y si está bien todavía el procedimiento, ¿no? Entonces, esta tablita simplemente nos indica para considerar esa relación, ¿no? Cualquiera, ¿no? Que tengamos. Aquí, por ejemplo, fíjese, el dato experimental ya con cálculos, todo eso, 40. Mediante el método 1, aplicando correcciones, aplicando gráficos, entonces, este quizá un poquito se aleja, ¿no? Fíjense, el método 3, 40.6 a 46 ya es un poco alejadito. Pero como ven ustedes, son gráficos o datos que se tiene a partir de los gráficos, ¿no? Entonces, simplemente eso quiero mostrarles en lo que es los gráficos, cómo se utilizan. Existe mucha aplicación de gráficos, como la correlación de Bukasek, etcétera, etcétera, ¿no? Para el gas dulce, o sea, métodos, cálculos y de análisis, ¿no? Para el gas amargo, por ecuaciones de estado, Penn-Robinson, Witcher, Maddox, etcétera, ¿no? Y existen otros ya softwares más, aparte del HISIS, existen otros, ¿no? Entonces, la industria de los procesos en el gas natural es importante, le comento, ¿no? Se hace énfasis en mucho. Fundamentalmente en la determinación del contenido de agua y de condensado en el gas natural. Hay algunas técnicas, por ejemplo, que podemos determinar el punto de rocío del agua, ¿no? Mediante la técnica del espejo frío, ¿no? Ya saben ustedes, esto metemos en el ducto y dependiendo de la evaporación que existe en el espejo, ¿no? Que se empaña el espejito pues automáticamente determina la cantidad de agua en estado gaseoso que contiene ese gas. Alguna vez le comentaba y le decía, cuando alguien entra a la ducha, prende agua caliente, se ducha y bueno, termina de ducharse y ahí ve el espejo de la ducha, ¿no? Ahí que está cerca en el baño, está empañado totalmente, ¿no? Ahí usted no pasa nada y vuelve después de unos 3 minutos, ese empañamiento ya, pues, ese rocío de esa agua se ha escurrido y ya está seco otra vez el vidrio, ¿no? El espejo. Entonces, estos equipitos funcionan así, ¿no? Pues existen varios, pues, para determinar, ¿no? Como osciladores higroscópicos, equipos de reactivos de absorción, ¿no? Otra técnica del probador de Burao Mines que utilizan para ver el punto de rocío, ¿sí? Y esos son los equipos, ¿no? Que se utilizan para determinar el punto de rocío en campo, en ductos, fundamentalmente, ¿no? Ahí tienen la instrumentación, que más que todo trabajan con PLCs, ¿no? Sistemas lógicos o programables que se tienen. Es importante, por eso le digo, para complementar la formación en plantas de gas en procesos, conocer la instrumentación de campo. Entonces, la instrumentación es fundamental, ¿no? Porque si el equipo está fallando, claro, usted ya no se mete en eso, uno no es instrumentista, pero si conoce, usted dice, a ver, está fallando la parte digital, ¿no? Electrónica de los equipos y no me está determinando la presión o temperatura ideal. Por eso, en campo, en plantas de gas, nunca van a desaparecer los medidores analógicos, es decir, los relojes, ¿no? O sea, los analógicos, ya hablamos. Entonces ya me está dando la pauta real de cuál es la presión y cuál es la temperatura, digamos, si es un termómetro,
En cambio, los electrónicos pueden dañarse, pueden mal funcionar y estaría confundiéndome, ¿no? Bueno, eso es lo que prácticamente nos indica la instrumentación de gas, ¿no? Aparte del procesamiento de gas como operadores o ingenieros en plantas de gas, digamos, ¿no? Bueno, para los absorbentes, ya sabe usted, conocemos la sílica gel, el clorato de magnesio, que se utiliza también como tamices. Bueno, y aquí estamos repitiendo, ¿no?, los procesos que vamos a hacer. Y ahí puede ver los hidratos, los problemas operativos que generalmente se nos puede ocasionar por el taponamiento de estos hidratos, ¿no? Y si no hemos cuidado bien las condiciones de presión y temperatura, ahí está, este es el resultado. Porque el gas va a tener agua, me lo permite la especificación de exportación. El cuidado y monitoreo ya corresponde a los ingenieros. Y si he logrado que esto se forme, no había un buen mantenimiento, digamos. ¿Sí? Y esto ya sabemos, ahí está, ¿no? La molécula de metano rodeada de agua que se ha solidificado en el momento de la presión y temperatura que debíamos haber controlado. La historia del gas de los hidratos de gas pues, es larga, ¿no? Ya desde varios años atrás no sabíamos por qué, 1930, no sabíamos por qué se bloqueaban los ductos, principalmente en Rusia hay un gasoducto transiberiano, ¿no?, que desde Rusia prácticamente abastece de gas a casi toda Europa, ¿no?, los países Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, no sé, muchos países donde si le cesaran el ducto de gas a esos países es como si nosotros le cesáramos el ducto, no le vendiéramos gas a Brasil y Argentina, pues ellos quedan en figurillas y dijeran, pucha, ahora ¿dónde vamos a generar nuestra energía eléctrica? Necesitamos gas, puede haber apagones y demás, porque estamos seguros. Entonces, ese gasoducto transiberiano, actualmente ustedes saben bien, Rusia es el país que exporta o vende gas a toda Europa prácticamente. Entonces tenía sus problemas, ¿no? Y hasta que se ha descubierto que efectivamente los hidratos eran la parte fundamental de su taponamiento. Pero al mismo tiempo han descubierto que los hidratos de gas no solamente se forman en ductos, sino los hidratos de gas también se forman en fosas abismales, es decir, en fondos marinos, ¿no?, fosas abismales, donde ahí adentro hay pues sedimento, en este caso plancton, ¿no?, vegetación ahí que existe ahí abajo, y por temperatura, la temperatura es fría ahí adentro, ¿no? Y la presión del agua, pues, lógicamente, ¿no?, genera hidrato. Entonces, esa descomposición de ese plancton, que es materia orgánica, se descompone, y al descomponerse algo orgánico, usted sabe, forma metano. Y ese metano es pues envuelto en el agua fría que tiene el gas ahí dentro y las presiones que también son mayores. Y se forma hidrato de gas en fondo marino. Y hoy en día prácticamente el hidrato de gas es explotable, se puede explotar de fondos marinos y en grandes cantidades. Muchos países, ya les comento, en sus costas como Japón, China, incluso Chile, está haciendo el estudio para extraer ese hidrato, es decir, una vez que lo extrae, lo calienta y desprende el hidrato, pero lo que quiere obtener es el metano, o sea, el hidrato. Que no solamente puede ser metano, puede ser también etano y propano, digamos. Y lo obtengo. Y son pues, grandes extensiones. Imagínense la extensión de Chile, pucha. Una gran cadena de hidratos que se han formado ahí. Esto es lo que nos dice acá, ¿no? La formación de hidratos. ¿Ya? Las estructuras, pueden ver ustedes, se pueden formar en una estructura 1, donde puede obtener moléculas de C1, C2, incluso dióxido de carbono. Una estructura 2 que puede obtener incluso hasta moléculas pequeñas de C5 inclusive. ¿Ya? Y ahí puede ver incluso más estructuras, ¿no? Pero ya le digo, esto es en fondo marino. Estamos viendo la parte de hidratos. La alta presión y la baja temperatura va a generar esa formación de hidratos en fondos marinos.
movimientos del agua, digamos, en fondos y demás. Muy aparte de lo que nosotros estamos viendo en lo que es la formación de datos por la gravedad específica, la agitación en los ductos, un flujo turbulento, etcétera. Y aquí está, se puede ver la formación de datos en el mundo, ¿no? Donde generalmente se estima de que existe formación de hidratos para explotar el gas metano que contiene esos hidratos, y es otra fuente de energía del futuro. Antes, por ejemplo, les comento, no se hablaba mucho del shale gas. No pasa nada. Se ha puesto las pilas Estados Unidos y prácticamente ha producido gran cantidad de shale oil, que es lo mismo que el shale gas, solamente hablando de líquidos y el otro de gas, y pues ha hecho caer economías mundiales, ¿no? Ha habido una sobreoferta de petróleo en el mundo, y todos han tenido que bajar el precio, y actualmente no podemos sobreponernos, ¿no? El precio del petróleo está 60, 62, así. Antes estaba en 140, 138, 139 estaban. Entonces, una vez que no haya gas en el mundo, esta es la otra forma de extraer hidrocarburos fósiles, como es el gas. Entonces, hay bastante, les comento. ¿Ya? Para terminar, veamos este videíto, y con eso prácticamente terminamos por hoy. Vamos. No sé si es ese, no sé, si es uno alemán. Este es. Pueden ver, ¿no? ¿Se puede ver el video? Sí, se ve y se escucha. Sí, señor. Gracias. Con fuerte viento y una mar tranquila. Así se describe la tripulación de Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Es el primer día en el Sone. El buque oceanográfico alemán comienza su misión en el Pacífico Sur. A bordo, el geofísico Jörg Bialas y su equipo van a la búsqueda de una sustancia poco común. Queremos encontrar hidrato de gas. Es un material sólido mezclado con gas metano que podría ser interesante en el futuro como nueva fuente de energía. Desde el punto de vista científico, es muy interesante entender cómo se forma, cómo se mantiene y todo lo relacionado con la dinámica y las transformaciones que sufre este material. Los científicos tienen que buscar a muchos metros de profundidad. El hidrato de gas se encuentra bajo el suelo marino, por ejemplo, ante la costa de Nueva Zelanda. El hidrato de gas es gas congelado. Creemos que este material contiene mucha más energía de la que se obtiene hasta ahora de los yacimientos de petróleo, gas y carbón. Puede que el hidrato de gas no sea directamente la energía del futuro, pero seguro que supone un puente entre las fuentes de energía convencionales, procedentes de los combustibles fósiles, y las fuentes de energía renovables. Segundo día, el tiempo empeora. Durante 2 días las labores de investigación se vuelven imposibles. Por fin llega el buen tiempo. Los investigadores tienen que recuperar el tiempo perdido. Sumergen sus aparatos de medición hasta 1000 metros de profundidad, una operación que se lleva a cabo día y noche. El séptimo día trae consigo una novedad. Este aparato, bautizado como el muñeco, se enfrenta a su primer contacto con el mar. El aparato radiografía el fondo marino a través de ondas electromagnéticas en la búsqueda del codiciado hidrato de gas.
Utilizamos todos los sistemas de medición para encontrar aquellos lugares más adecuados para una explotación industrial del hidrato de gas y también para intentar calcular tan exactamente como sea posible la distribución del material antes de comenzar con la costosa perforación. Para ello es muy útil el chanchito, como bautizaron los investigadores a este aparato, pero este trae una mala noticia: se han perdido los cables que almacenaban los datos. Sin estos datos, la operación ha sido en vano, pero este es el riesgo que se corre cuando se investiga en el fondo del mar. Finalmente, y con los datos de otra medición, los científicos elaboran un mapa del fondo marino con los posibles yacimientos de metano. Sin embargo, en algunos puntos no se debería perforar, pues se podrían producir escapes de metano que provoca el efecto invernadero. Ahora podemos decir sin duda que esta zona no presenta ningún problema. Si aquí hay hidrato de gas, podemos comenzar con la explotación. Pero hay determinadas zonas a las que no deberíamos acercarnos para evitar la liberación descontrolada de gas, de metano, de gas perjudicial para el clima. En lugar de ello, el mar podría convertirse en un depósito para otro gas perjudicial para el clima, el CO2. Viagas quiere evitar que llegue a la atmósfera. Para ello hay que fijarlo y almacenarlo bajo el suelo marino. Eso significa tomar de las centrales eléctricas del gas CO2, perjudicial para la atmósfera, y almacenarlo aquí, en esta reserva de hidrato. Y este sería el plan. La reserva de hidrato de metano se localiza a través de perforaciones. El CO2 procedente, por ejemplo, de una central de gas, llega a esta reserva a través de un gasoducto. Allí se libera metano, y mientras el CO2 queda atrapado en el suelo marino, el metano fluye hasta la central. De esta manera, los investigadores quieren generar energía y matar así dos pájaros de un tiro: ganar una nueva fuente de energía y al mismo tiempo tomar el gas CO2 de la atmósfera, perjudicial para el clima, y almacenarlo allí de forma duradera. El equipo lleva ya 11 noches a borde del Sone. Para algunos de los integrantes de la expedición llega el momento más esperado. Un tubo de acero de varias toneladas de peso trae a bordo muestras del fondo del mar, y allí se encuentra el anhelado hidrato de metano. Sí, eso es, aquí. Sí, no es mucho, no es tanto, solo esta zona de aquí, y el fondo. Precioso, esto es lo que buscábamos. Es un hidrato de gas de lo más espeso. Vea cómo burbujea, forma perlas y se disuelve del todo. Para los investigadores es hora de hacer un primer balance. Hay grandes yacimientos frente a Nueva Zelanda, pero no todos son adecuados para la explotación. Tuvimos la oportunidad de probar nuevos aparatos que todavía serán ligeramente modificados y quedarán listos para ofrecer nuevos sistemas de medición a futuros usuarios que se dediquen a la explotación de hidrato de metano, por ejemplo en la India, en China o Nueva Zelanda. Con la ayuda de un remolcador llegan al puerto de Auckland. Tras 17 días, la expedición llega a su fin. Bien, entonces han podido ver ustedes prácticamente, para conocimiento general y tema, ¿no?, de estudio para nosotros, considerar, digamos, ya le comentaba, lo que es la producción de hidratos del gas, ¿no? La próxima clase vamos a continuar con este tema, cómo se lo puede extraer, etcétera, etcétera. Y entramos ya a ver lo que corresponde en la aplicación de gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, no sé si existe alguna pregunta hasta acá para terminar la clase y nos estaríamos viendo el próximo sábado, por favor, para continuar con la misma. Estamos quedando entonces acá. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces nos veríamos el próximo sábado. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
luego, que les vaya Luego. bien. Hasta luego.